Bueno, eso va a ser homogéneo para todas las secciones, como siempre, pero nos podemos ajustar a lo que ustedes vayan queriendo para cuál puede ser el orden más pertinente de esas tres, pero todos tenemos, y todas las secciones tenemos que cumplir con esos tres partes que nos quedan. Repaso de macro, repaso de la prueba 2 y la última clase de macro de política monetaria. Mi opinión personal es que pudiésemos avanzar con el repaso de la prueba 2, ¿ya? Porque es lo más cerca y porque desconozco cuánto han avanzado en macro. Quizás puede ser más pertinente tener un repaso de macro primero, antes de la última clase que nos falta de macro. Pero me gustaría escuchar sus opiniones y comenzamos. ¿Qué opinan? Repaso de micro, o sea, de la prueba 2, o de macro. Repaso de macro. Repaso prueba 2. La prueba 2. Prueba 2. Prueba 2. También eso, sé que aunque tengan opiniones también diferentes entre ustedes, tampoco se preocupen porque no es que no vayamos a ver lo otro, ¿ya? Igual vamos a hacer el repaso de macro y vamos a hacer la clase de... Pero estén conscientes de que, bueno, si hacemos el repaso de la prueba 2 hoy día, después no vamos a seguir repasando, bueno, después se pasa la prueba 2, o si hacemos el repaso de macro hoy día, después no vamos a hacer otro repaso, ¿ya? Claro, si hacemos repaso de la prueba 2, después no lo vamos a hacer de nuevo, ¿ya? Entonces con esto cerraríamos la prueba 2. La mayoría hasta ahora ha dicho prueba 2. ¿Les parece entonces si comenzamos? Aneska, ¿quieres hablar? Profesor, para esta prueba vamos a tener acceso a una guía así como la que se dio en la primera evaluación, así como una que tenga hartas como preguntas, comentes. Voy a consultar. Yo creo que no debería haber problema. Creo que es lo mejor que puedan tener y siempre se puede preparar algo. ¿Ya? Pero para confirmarte, voy a coordinarme con el resto de los profesores y te respondo. Pero lo más probable es que sí. O sea, no veo por qué no. Pero Profe, y también, así también como las cápsulas que subió el profesor de ayudantía, si se puede tener acceso a cápsulas y a ejercicios. como a cápsulas de ejercicios como las de ayudantía, ahí Es voy a... que, claro, que sea como una guía y quizás también cápsulas, si es que se puede. Ya, eso voy a preguntar, porque ahí también disponemos más aún de los tiempos de los ayudantes, pero déjame consultarlo. Y te Ya, doy una profe. respuesta más formal como que eso, que sea para todas las secciones. Entonces, bueno, Ya. la pregunta es la guía y las cápsulas. Eh, bueno, entonces, voy a ir compartiendo pantalla y vamos a ir repasando, bueno, todas las clases que tenemos en esta, como en las diapositivas, todas las diapositivas correspondientes a las clases. No, la 12 no es, la 11. Perdón, ¿qué están viendo ahora en mi plan de pantalla? ¿Subsidios? Subsidios. Ya, perfecto, perdón. Se me abrió otro PowerPoint cuando compartí la pantalla. Ya. Entonces, vamos a seguir con intervenciones de mercado, en particular con subsidios. Ya, entonces la idea es que esto yo lo puedo avanzar rápido, pero vayan haciéndome preguntas, que sería lo ideal para aprovechar esto. Bueno, ¿cómo evaluamos el efecto que puede tener una política de intervención estatal en el mercado a partir de la pérdida social, ¿cierto? Como acá se pone pérdida de peso muerto, nosotros lo hemos tratado como pérdida social. Y son todas esas unidades que no se venden, producto de la intervención estatal, que en este caso hasta ahí, hasta la prueba anterior, era impuesto. Pero ¿qué son los subsidios? ¿Y cómo operan los subsidios? Y espero que esto no tenga una mayor complejidad para ustedes en términos de entenderlo, porque no representa quizás un marco de entendimiento muy distinto. Y después, bueno, y justamente ahora vamos a ver por qué. Y la dinámica de un subsidio es completamente la opuesta de la de un impuesto.
¿Qué es un subsidio? Ahora el Estado no cobra cada vez que se transa un producto. Lo que hace el Estado es entregar parte de dinero para incentivar el consumo y la producción de ese bien. Entonces, el sentido es el opuesto. Ya, el Estado en este caso ya no tiene una recaudación fiscal, no tiene un ingreso, todo lo contrario, tiene un gasto. Y ese gasto se hace para, principalmente, incentivar el consumo y producción de un bien. En el caso del impuesto al alcohol, en ese caso el Estado busca reducir el consumo de alcohol o el impuesto al tabaco, reducir el consumo de tabaco. En otros casos simplemente busca recaudar. ¿Y para qué? Bueno, el Estado recauda para poder gastar en otras cosas. Y quiere que otros bienes sean consumidos. Y por lo tanto, por ejemplo, pueden existir subsidios a ciertos bienes que el Estado quiere proveer a su población, que quizás mucha gente no puede acceder, y entonces quiere proveer eso a partir de un consumo. Que a fin de cuentas es incentivar el consumo porque es parte del precio total. No está proveyendo, aquí en este caso no estamos hablando de que el Estado entregue completamente el bien, sino que entrega una parte de este en términos de ayuda monetaria para la compra de un producto. Entonces, ¿qué vemos con un subsidio? ¿Cómo vemos esto? Lo podríamos mostrar, igual que como habíamos hecho el impuesto, pero, o sea, plasmarlo dentro del modelo de oferta y demanda. Y acá tenemos un ejemplo, no sé si quizás lo voy a pasar más rápido, pero párenme si tienen alguna duda, que es de un subsidio. Y acá tenemos un equilibrio, tendremos que calcular este equilibrio, y tenemos el análisis de bienestar correspondiente. Ya eso es algo que siempre va de la mano porque es una herramienta que nos sirve para evaluar lo que vamos a ir viendo hacia más adelante. En esto tenemos este equilibrio con este excedente del consumidor y con este excedente del productor. ¿Qué tenemos ahora? Que se aplica un subsidio a la demanda. ¿Qué quiere decir? Que ahora lo que nos cambia es la demanda. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa cuando aplicamos un impuesto a la demanda? ¿Qué pasa con la demanda? Se contrae. Se contrae. Y ahora intuitivamente, ¿qué deberíamos pensar si ahora el Estado no pone un impuesto, sino pone un subsidio? En este caso matemático, da un subsidio de 10 a la demanda. ¿Qué debería pasarle a la demanda? Se expande. Se expande. Muy bien, Darío. Entonces, justamente tenemos un comportamiento contrario. Y podría ser intuitivo porque vamos a estar ocupando las mismas herramientas matemáticas para resolver un problema. O sea, vamos a usar las mismas herramientas matemáticas para resolver un problema económico distinto, pero con el mismo instrumental. Y en este caso, si se acuerdan, la demanda era P igual 100 menos Q, y ahora tenemos una demanda más expandida. Y tendríamos que calcular el nuevo equilibrio, ¿ya? Y podríamos entonces calcular el nuevo equilibrio por el método que ustedes prefieran para encontrar la intersección de las dos curvas, esta nueva curva de demanda, y podríamos entonces llegar a esto. ¿A qué llegamos? Acá. Y la idea es que ustedes puedan ahora interpretar todo esto. Tenemos la demanda más expandida. Ustedes ven la flecha, ¿cierto? Tienen la demanda más expandida. Y entonces pregunta, ¿cuál es el nuevo precio de mercado? 80. 80. ¿Qué significa el 80? O partamos primero por la cantidad. ¿Cuál es la cantidad de mercado? 30, ¿cierto? Para todos, para todas está claro que es 30. ¿Cuál es el precio? Ahora les pregunto. Me habían dicho 80. ¿Eso está bien? ¿Ese 80 no le falta alguna más acotación respecto de qué significa ese 80? Tenemos solamente un precio de mercado. Antes el precio era 75. Pero ahora cuando tenemos un subsidio, ¿cómo tenemos que interpretar el precio? Cuando tenemos un impuesto también tenemos que interpretar el precio de formas distintas. Porque de alguna forma se generan dos precios.
lo que el consumidor o la consumidora percibe como precio es distinto de lo que un productor o productora percibe como precio. ¿Ya? Entonces, en el caso de, tanto en impuestos como en subsidio, no nos podemos enfrentar solamente a un precio de mercado, porque cada parte, oferta y demanda, van a percibir un precio distinto. En el caso del subsidio, dado que hay intervención estatal, en este caso de un aporte dentro de la compra de estos bienes, lo que tenemos es que el precio habían dicho que era 80, pero ese 80 está representado y significa lo que los productores, a ver, ahí pusieron en el chat, bueno, ese 80 representa lo que los productores van a recibir. Y ese 70 representa lo que los consumidores van a pagar. ¿Qué pasa con la diferencia? La diferencia es el subsidio. ¿Qué significa esto? Significa que un consumidor, para la cantidad de 30, los consumidores quieren pagar 70. Y pagan 70. Y lo que hace el Estado es que aporta con 10 unidades monetarias adicionales. Y por lo tanto el productor recibe 80. Entonces tenemos un precio recibido por el productor y un precio igual a 70 pagado por el demandante. ¿Se entiende bien entonces o alguien tiene alguna duda hasta acá? Tengo un par de preguntas en el chat, pero bueno, no sé si con lo que dije ya se entendió. ¿Alguien tiene alguna pregunta? La diferencia entonces entre 80 y 70, no sé si a esto te refieres, es el subsidio. Es el aporte que hace el Estado. El Estado quiere incentivar entonces, a que se consuma ese bien, en este caso la demanda, entonces le entrega 10 unidades monetarias a cada persona que vaya a comprar uno de esos bienes. Eso representa que la demanda se expande, ¿cierto? Pero lo que realmente se expande es lo que los consumidores muestran que van a comprar. Entonces, con el subsidio efectivamente la demanda se expande, pero específicamente es lo que ellos muestran que van a comprar. ¿Y por qué? Porque muestran una demanda con subsidio. Si yo soy imagínenlo así, si yo soy un consumidor y a mí el Estado me dice que me va a dar $100 si me compro un celular. Yo tengo una disposición a pagar por un celular. Y eso está representado en la demanda de mercado, ¿cierto? De las demandas por celulares. Yo quiero pagar $200 por un celular. Y esa es mi demanda por un celular. Pero si el Estado me dice que me da 100, cuando yo vaya al mercado a comprar un celular, yo le digo al productor que mi disposición a pagar es de 300. Porque considero lo que me dice, lo que me da el Estado. Si yo finalmente pago 300, el productor recibe 300. Lo que yo gasto es 200. Y la diferencia es la que puso el Estado. Y eso entonces es lo que vemos acá. Para la cantidad 30, los consumidores quieren pagar 70, pero saben que gracias al Estado pueden mostrar una demanda más amplia, más expandida. Y les dicen a los productores que a la cantidad de 30, ellos pueden pagar 80. Y por lo tanto pagan 80. Los oferentes están dispuestos a recibir 80, por eso tenemos ese punto de intersección, tenemos ese equilibrio, y entonces hay acuerdo, los productores reciben 80 y los consumidores gastan 70. Entonces, tenemos el precio recibido por los productores, el precio pagado por los consumidores, y la diferencia es el subsidio. Entonces, claro, es como el subsidio habitacional, por ejemplo. El Estado te entrega un determinado nivel de dinero para que puedas comprar una casa, tú tienes que ponerle el resto, ¿cierto? Eso quiere decir que ese resto es la demanda de los consumidores por las casas. Y el Estado hace que puedan mostrar una demanda superior y por lo tanto acceder a casas más caras, como este es el caso. Acá los consumidores, si fuese habitacional, consumidores que quieren comprar casas de, no sé, 70 millones, no sé por decir un valor, pero menos, pero digamos 70 millones,
lo que tiene es que el Estado aporta con un monto adicional y por lo tanto pueden mostrar en el mercado que pueden comprar casas más caras, porque efectivamente esa diferencia la está cubriendo el Estado. Y justamente, buena pregunta que veo en el chat, vamos a ver de que vamos a encontrar la misma dinámica. ¿Ya? La misma dinámica que el impuesto de quién es el que efectivamente recibe el beneficio del subsidio, y eso va a estar determinado por las elasticidades. Quien se vea beneficiado por un subsidio va a depender de las elasticidades, porque no importa a quién se le aplique el subsidio, el resultado depende de las elasticidades. Si aquí yo aplicara el subsidio a la oferta, el resultado estaría acá. Tendría que expandir la oferta, porque la oferta va a poder mostrarse acá. Y esta sería la oferta con subsidio. Entonces, si lo pensamos ahora, lo que tenemos, si es que esta demanda, si es que el subsidio no fuese la demanda, sino la oferta, tendríamos el mismo resultado. Y serían en este caso los oferentes quienes dirían que pueden recibir un precio menor, porque la diferencia las va a poner el Estado. Y cuando hacemos el análisis de bienestar, acá tenemos la misma gráfica, pero bueno, hecha de nuevo para analizar particularmente este análisis de bienestar. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a ver cómo cambian los excedentes ahora que tenemos un subsidio. Primero, aumentó la cantidad, tenemos el precio de los, que reciben los productores, el precio que pagan los consumidores. ¿Cuál es el excedente del consumidor en este caso? Es la diferencia entre lo que están dispuestos a pagar y lo que efectivamente pagan. Entonces, ¿cuál sería gráficamente acá el excedente de los consumidores? Sería este triángulo. ¿Por qué? Porque es la diferencia entre lo que quieren pagar y lo que efectivamente pagan. ¿A alguien le genera confusión? ¿Alguien tiene una confusión de por qué? Y esto es súper importante, porque me parece que esto es súper común de que puede generar confusión. ¿Alguien entiende por qué el excedente del consumidor no parte desde la demanda con subsidio? ¿Está claro? Ya, entonces ahí veo que alguien no lo entiende, lo voy a explicar. Voy a explicar con más detalle por qué. El excedente o sea, en realidad para eso tendríamos que saber primero. ¿Entienden bien la definición de excedente, cierto? Tenemos una demanda, una oferta, y el excedente está representado por el del consumidor, por lo que están dispuestos a pagar, menos lo que efectivamente pagan. Si este es el precio de mercado, este es el punto de equilibrio, la demanda nos representa todos los puntos de cuánto quieren pagar por cada unidad. Entonces eso quiere decir que hay una persona que por la primera unidad quiere pagar un precio muy alto. Quiere pagar el precio de mercado más 100. Pero esa persona, cuando va al mercado y compra el bien, paga el precio de mercado. ¿Cuál es el excedente que tiene? Toda esa diferencia. Es decir, esos 100. Y así entonces construimos, sumando todos los excedentes de todas las personas que participan en el mercado, el excedente del consumidor. Y así también, ¿se acuerdan? Bueno, así lo podemos ver para impuestos, como qué pasa cuando el Estado interviene, cómo cambia el excedente. Y tenemos entonces también que analizarlo en el caso del subsidio. ¿Qué tenemos que buscar entonces? La disposición a pagar y lo que efectivamente pagan. ¿Cómo encontramos eso? Lo encontramos buscando la demanda.
La demanda nos va a dar esa información. ¿Cuánto es lo que están dispuestos a pagar los demandantes? Y por eso, si respondemos a esa pregunta, tenemos que buscar en la demanda original. Y nos podemos poner en el caso. Y vuelvo al ejemplo del celular. Si yo quiero gastar $200 en un celular, que el Estado me dé $100 más, no quiere decir que esos van a formar parte de mi excedente. Si yo quiero gastar 200 y voy a comprarme el celular y pago 100, mi excedente es 100. No es 200 considerando el impuesto, el subsidio, perdón, del Estado. Porque mi disposición a pagar es 200. Yo nunca hubiese pagado 300, por lo tanto mi disposición no es 300. Por lo tanto, la disposición a pagar yo la sigo viendo en la demanda original. Yo saco todas las conclusiones de cantidad y busco los equilibrios con la nueva demanda con subsidio. Pero lo que los consumidores y las consumidoras están realmente dispuestos a pagar, lo vemos en la demanda original. Y por lo tanto, su excedente lo vamos a ver en la demanda original. Y eso lo vamos a ver con la diferencia en lo que efectivamente pagan. Y ese es el precio que está abajo, el precio pagado por los consumidores. ¿Queda claro? No sé si ahí les queda un poco más. Sí, ya, genial. Entonces tenemos el excedente de los consumidores. Pero, ¿cómo podemos encontrar ahora el excedente de los productores? Este triángulo está ocupando gran parte, ¿cierto?, del área que vemos acá, del triángulo que está, el triángulo dentro de las curvas de oferta y demanda. Bueno, ¿cuál es la oferta? ¿Cuál es el excedente de la oferta de los productores? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué es el excedente de la oferta? Es la diferencia entre lo que están dispuestos a recibir y lo que están efectivamente reciben. Es decir, si yo soy productor de celular y yo construyo, armo un celular y lo voy a vender, lo vendo, bueno, salgo al mercado y pienso que quiero recibir por ese celular $10. Si voy al mercado y lo vendo 300, mi excedente va a ser toda esa diferencia. Porque lo vendía a 290 más de lo que hubiese estado dispuesto a recibir. Entonces es la diferencia entre la curva de demanda, la curva de oferta y lo que efectivamente recibe. Por lo tanto, el excedente del productor es este triángulo verde. Justo en el chat me habían hablado, sería desde P1 hasta el equilibrio sin subsidio, con subsidio es hasta P. Bueno, a ver, voy a explicarlo acá, justo lo mostré. Sería este triángulo verde, ¿ya? Obviemos un segundo el triángulo amarillo y después explicamos por qué se superpone. Pero el triángulo verde lo que nos está mostrando es que todo esto es el excedente de los productores. Todo lo que están dispuestos a recibir y lo que efectivamente reciben. Y por eso va a ser con subsidio, porque lo que reciben los productores es la plata, no solo de los demandantes, sino la que agrega el Estado en ese camino. Como vemos, en el resultado del subsidio tenemos un precio recibido por los productores y ese es con el cual vamos a calcular el excedente. Entonces acá tenemos que ambas partes están superpuestas. ¿Por qué están superpuestas? ¿De dónde viene eso? ¿Por qué puede haber excedente que está duplicado? Eso es porque el Estado es el que está pagando esa diferencia. Si en una parte está doblegada, esto es porque el Estado está poniendo parte de ese excedente. ¿Y cómo? En términos de gasto fiscal. El Estado hace gasto fiscal y al hacer gasto fiscal está pagando un determinado monto por cada unidad que se transa. Entonces, si antes considerábamos el excedente de la sociedad como el excedente del consumidor, más el excedente del productor, más la recaudación fiscal, ahora sabemos que en el caso de un subsidio vamos a tener que considerar el excedente del consumidor, más el excedente del productor, más la recaudación fiscal. ¿Cómo es la recaudación fiscal? Es negativa, porque es gasto fiscal. O sea, sería decir, menos
lo que el Estado gastó. Y eso, entonces, si lo comparamos con la situación inicial, vamos a tener una pérdida social. Esa pérdida social va a ser equivalente a este triángulo. ¿Y cuál es el sentido económico de que existe ese triángulo? ¿Cómo se explica ese número más allá de esa diferencia entre el nuevo excedente, entre el nuevo bienestar social y el antiguo bienestar social? Es que son unidades que se transan en el mercado, pero que no tienen una valoración económica para ser transadas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que esta persona que participa en el mercado comprando la cantidad QE más 1, la cantidad más QE más 1 no tiene una valoración en el mercado para ser transada. ¿Por qué? Porque los demandantes quieren pagar este monto. Pero los oferentes solo la pueden vender a este monto. Lo que hace el Estado es aportar esa diferencia, y son unidades que no tienen sentido económico que se transen porque los costos mostrados en la curva de oferta son más altos que los beneficios de los demandantes. Y por lo tanto, todas esas unidades que quizás no estarían siendo transadas en un equilibrio de mercado, en este caso están siendo transadas. Son dos maneras de interpretar lo mismo, que es la pérdida social en el caso de un subsidio. Entonces, voy a ver las preguntas que tengo en el chat. ¿Qué subsidio es? Si el subsidio es a la demanda, ¿por qué el excedente del consumidor es mayor? Bueno, justamente porque el subsidio es una entrega de dinero a los consumidores para que puedan comprar más. Incluso aunque sea un subsidio a la oferta, los consumidores también se van a ver beneficiados, como en este caso, si es un subsidio a la demanda, los productores también se ven beneficiados. ¿Por qué? Porque hay más gente que puede participar en el mercado. Y bueno, eso se da principalmente por dos razones. En el caso de los consumidores, es que con el subsidio vemos que el precio que pagan los consumidores es menor. Por lo tanto, todos los consumidores que están participando en el mercado pueden pagar un precio menor y por lo tanto tener un excedente mayor. Y además se incorporan nuevos consumidores que antes no participaban del mercado y ahora participan del mercado y por lo tanto también tienen un excedente. Y pasa lo mismo con los productores. Entonces, ¿el subsidio es insuficiente? No, no es que sea insuficiente. Ya, entonces, básicamente, no sé cómo podemos evaluar esta idea de que algo sea insuficiente. Lo que sí evaluamos es qué efectos trae ese subsidio. Este subsidio lo que trae es una mayor cantidad transada, un menor precio para los consumidores, un mayor precio para los productores y un nivel de pérdida social equivalente a ese triángulo. Entonces, si puedo... Entonces, bueno, pérdida social, veo que también es una pregunta que me hacen. La pérdida social... un segundo. Ya, vamos con la pérdida social. Lo que nos muestra, lo que queremos ver con la pérdida social es cuán distinto es el bienestar social respecto del máximo bienestar posible. ¿Dónde encuentro el máximo bienestar posible? Lo encuentro en competencia perfecta. Es decir, el equilibrio de oferta-demanda sin intervención del Estado, que sería este punto. Y por lo tanto, sería todo este excedente. ¿Ya? Voy a dar una explicación lo más matemática posible primero. Entonces, eso es el máximo excedente posible. Ahora, ¿cuál es el nuevo excedente? El nuevo excedente va a ser el excedente del consumidor, que sería todo este triángulo, que es más grande, ¿cierto? El excedente del consumidor es más grande que antes. Después hay que sumar el excedente del productor, que también es más grande que antes.
porque ahora el excedente del productor también es más grande que antes. Hasta ahora podríamos decir que el subsidio está aumentando el excedente. Pero lo que nos falta es considerar el excedente del Estado, por decirlo de alguna forma, que antes lo veíamos como recaudación fiscal, ahora tenemos un gasto fiscal. Es decir, el Estado gasta. ¿Y en cuánto gasta? Lo que va a gastar es equivalente a todo este rectángulo. ¿Por qué? Porque por todas las unidades que se transan, que son estas unidades QS, va a gastar el precio del subsidio. O sea, QS por el monto del subsidio. Y todo eso va a ser entonces gasto del Estado, digámosle gasto fiscal. Y por lo tanto tendríamos que restarle ese gasto fiscal a lo que veníamos juntando de excedente social, de bienestar social. Y eso nos va a dar el nuevo excedente. Digamos bienestar social con subsidio. Y antes teníamos un bienestar social sin subsidio, que era el excedente del consumidor inicial, más el excedente del productor inicial. Eso era el bienestar social sin subsidio. Y entonces lo que tenemos es que el bienestar social sin subsidio es mayor que el bienestar social con subsidio. ¿En cuánto? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, o la resta entre ambas, es la pérdida social. Y eso lo podemos calcular. Ya podemos hacer ese ejercicio, lo podemos calcular geométricamente como lo veníamos haciendo en el caso de impuestos, y vamos a llegar a que entonces la pérdida social es ese triángulo. ¿Y cómo interpreto económicamente que ese triángulo representa la pérdida social? Eso lo interpreto, voy a borrar un segundo, eso lo interpreto porque son todas las unidades que el mercado no valora. En este proceso de maximización de utilidad, acá maximizamos el bienestar social. Y no lo seguimos maximizando porque todas las unidades que vienen después de este punto son unidades que tienen un costo más alto que su valoración. Por ejemplo, la unidad Q más 1 representa una unidad que los demandantes quieren pagar este precio para consumirla. Y los oferentes la quieren vender a este precio. Por lo tanto, no hay una valoración económica para que ese bien sea producido y transado. Pero el Estado hace que eso sea posible. Y todas esas valoraciones que no son costos mayores a beneficios. Beneficios mostrados en la demanda y costos en el lado de la oferta. Y eso entonces sería la pérdida social en este mercado. A ver, voy a ver el chat. En este caso, se traduce solo en gasto fiscal. En este caso, la pérdida social se traduce solo en gasto fiscal. O sea, al revés, el gasto fiscal puede causar pérdida social, pero no siempre, ¿cierto? Y no es todo, porque básicamente gasto fiscal que está haciendo el Estado acá, si de alguna forma se está haciendo una transferencia a los excedentes de los consumidores o de los productores. Por ejemplo, acá todo este rectángulo es lo que gastó el Estado. Ya, esta es otra forma de ver. Todo eso gastó el Estado. Todo eso es gasto fiscal. Pero de alguna forma fue una transferencia para que los productores aumentaran su excedente. Y porque los productores aumentaron su excedente en este triángulo. También fue una transferencia para los consumidores, que aumentaron su excedente en todo este monto. Pero el gasto fiscal también fue este triángulo adicional, que no benefició a nadie. Por eso sería pérdida social. O sea, el gasto fiscal va directamente hacia consumidores, hacia productores que se ven beneficiados, y otros que simplemente se pierden por hacer por dejar que se vendan y que se compren unidades que no son valoradas en el mercado.
fue dinero que no ayudó al mercado, en términos del mercado. Ya recordemos que siempre estamos hablando en los términos que propone el mercado, que son valoraciones privadas, oferta privada y equilibrio de mercado. Entonces, no sé si Joaquín también me había hecho una pregunta, pero creo que con eso estaba respondiéndola también. ¿Les queda claro ahora? ¿A quienes me fueron haciendo preguntas? Ya, perfecto. Bueno, ¿les parece que o quizás sigamos con otro tema? Vimos lo principal de subsidio. ¿Tienen más preguntas, comentarios, inquietudes? ¿No? Ya. Externalidades. ¿Les suena a las externalidades? ¿Qué son las externalidades? Voy a ir directo, yo creo, al contenido para aprovechar bien el tiempo. Vayan haciéndome preguntas si tienen. ¿Qué son las externalidades? Ya, vamos a tener que hacer una pequeña introducción. Las externalidades de alguna forma nos están mostrando algo nuevo y algo que no habíamos visto antes. Antes estábamos analizando los mercados de forma privada, ¿ya? Es decir, la demanda por celulares está compuesta por todos quienes tienen alguna valoración por comprar un celular. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes forma parte de la demanda de... pero no se me ocurre. Algo que no compren, no sé. Digamos que nadie de ustedes compra abrigos de piel de animal. ¿Ya? Ninguno de ustedes tiene ganas de comprarse uno. Estoy haciendo ese supuesto. Entonces, ¿ustedes forman parte de la demanda por abrigos de piel? No. No, ¿cierto? No forman parte, porque no tienen una valoración por ese bien. No están participando del mercado porque ninguno está diciendo que quiere gastar un determinado monto por un abrigo de piel. Entonces, por lo tanto, no participan de ese mercado. Y esa ha sido la forma en cómo hemos entendido todos los mercados. Y lo mismo con los costos, con lo hablado de la oferta. Digamos, una empresa que produce electricidad a carbón. ¿Ya? Produce electricidad a carbón y tiene costos, y según sus costos, tiene una curva de oferta. Esos costos incluyen sus costos privados de su proceso productivo. Pero ¿qué pasa con los vecinos que viven al lado de la fábrica? Que también reciben costos. ¿Qué pasa con la gente que tiene que respirar ese aire? ¿Son parte de la oferta? Tampoco, ¿cierto? Tampoco son parte de la oferta. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que los modelos de oferta y demanda que hemos visto hasta ahora no son completos hasta ahora para poder entender cómo los resultados privados pueden afectar también resultados sociales y cómo finalmente se pueden incorporar, ¿ya? Y por eso es que hablamos de externalidad. Externalidad sería entonces cómo los procesos productivos, ya sea por el lado del consumo, por el lado de la demanda, pueden afectar a consumidores o gente que no participa del mercado privado. Por lo tanto no tiene poder de injerencia porque no produce ni porque tampoco compra, pero pueden verse afectados o beneficiados de alguna manera por el proceso productivo. Entonces vamos a encontrar distintos tipos de externalidades. Primero, como ya nombraba, tanto por el lado de la producción
o como por el lado del consumo, pero también algunas externalidades que pueden resultar ser positivas, como también algunas que pueden ser negativas. Entonces vamos a encontrar 4 combinaciones. Positivas, negativas y a la producción y al consumo, y las vamos a ver cada una por sí sola. Bueno, nos quedan 15 minutos, pero bueno, ojalá si alcanzamos a ver eso sería un éxito. Vale, que lo entiendan. Externalidad negativa a la producción. ¿Qué tenemos que pensar? Es a la producción, y por lo tanto es algo que afecta y que se concentra por el lado de la oferta. La externalidad negativa de la producción quiere decir que el proceso productivo tiene efectos negativos sobre el resto de la sociedad. Y por lo tanto, la sociedad quisiera que la oferta fuera distinta. La oferta efectiva es esta línea, digamos, bueno, la oferta que está más a la derecha. Esta oferta más expandida sería entonces la oferta de mercado. Pero esta oferta no considera a toda la sociedad. La oferta, si consideramos a toda la sociedad, sería esta línea celeste. Perdonen si no estoy diciendo los colores correctos, a veces creo que a veces soy un poco daltónico. Pero, bueno, esta curva de oferta sería la curva de oferta de la sociedad. Esta curva de oferta de la sociedad más alta nos está diciendo que el equilibrio privado no muestra lo que la sociedad desea de ese bien. Y en este caso hay una externalidad negativa en la producción, y por lo tanto la externalidad nos llevaría a que la curva de oferta social estaría más hacia la izquierda, y nos llevaría entonces a que el equilibrio social sea un equilibrio menor, sea una cantidad menor. Si lo ponemos en un ejemplo, sería decir, bueno, como veníamos hablando, una empresa contaminante. Una empresa que cuando produce, y esto es importante porque ahí identificamos si es a la oferta o al consumo, es en este caso en el proceso productivo. El proceso productivo genera contaminación, y por lo tanto genera costos. Los costos que absorbe la empresa los expresa en su curva de oferta, pero genera costos que no son considerados por la empresa, que son por quienes están al lado de la fábrica, quienes respiran el aire sucio, etc. Por lo tanto, la sociedad, la producción de ese bien para toda la sociedad tiene más costos. Eso sería la oferta con la externalidad, que sería esta oferta más alta. Y por lo tanto, si consideramos entonces a toda la sociedad para buscar este equilibrio de mercado, tendríamos este nuevo punto de equilibrio. Y tendríamos entonces una pérdida social si estamos considerando entonces este equilibrio social. El mercado, de forma privada, nos lleva a este punto, a este equilibrio, con una mayor cantidad, pero en realidad el equilibrio social que no estamos obteniendo dentro de las lógicas de mercado debería ser menor, y por lo tanto hay una pérdida para la sociedad, equivalente a ese triángulo. Entonces, voy a leer una pregunta. La pérdida social es los demandantes es los oferentes que no están dispuestos a vender a este nuevo precio. No, no necesariamente. Lo que tenemos, la pérdida social, se da porque la oferta de la sociedad es la oferta con el excedente. Es la oferta que incluye, perdón, no excedente, la oferta con la externalidad. La oferta de la sociedad es la oferta que incluye la externalidad, y por lo tanto, este punto sería el OPE. Entonces, la pérdida social son todas esas unidades que se transan, que para la sociedad tienen un costo mayor que el beneficio. El óptimo social es el que nos lleva al punto donde el costo es igual al beneficio. Pero aún para el privado no es así, porque para el privado los costos son menores, porque no está considerando el costo del resto de la sociedad, y por lo tanto el equilibrio está acá. Pero eso es a costa de costos más altos que beneficios sociales. Si lo intento decir de forma más sencilla, lo que ustedes tienen que tener súper claro es hacia quién se aplica la externalidad, si es la oferta o la demanda, y hacia dónde la mueve. Cuando es una externalidad negativa a la producción, quiere decir que la oferta se mueve hacia la izquierda. Veamos otro. Digamos una externalidad negativa al consumo. Acá tenemos también algo negativo.
La externalidad es negativa. Pero esto se da por el lado del consumo, porque se da en el momento en que las personas y los privados que consumen están consumiendo este bien, por ejemplo los cigarros o el alcohol. La sociedad desea un determinado nivel de consumo, pero solamente determinan el equilibrio los privados que consumen. Los que fuman, por ejemplo, llegan a un determinado equilibrio y encontramos un equilibrio de mercado igual al equilibrio que encontramos acá, a una cantidad de cigarros de asterisco. Pero quienes no fuman desean que haya menos humo de cigarro, pero no participan del mercado. Si consideráramos dentro de la demanda toda la sociedad y no solamente a quienes fuman, tenemos que considerar la externalidad, que es el efecto que causan los que fuman sobre el resto de la sociedad, y eso sería una demanda con externalidad, entonces una demanda más contraída. Y lo mismo, el mismo análisis, el óptimo social en este caso sería menor, y por lo tanto tenemos una pérdida social. Entonces acá, tanto en esta como en el anterior, tenemos externalidades negativas que por lo tanto nos desplazan hacia la izquierda, la curva de oferta o la curva de demanda, dependiendo si esta externalidad se aplica a la oferta, o sea, al proceso productivo, o a la demanda, o sea, al proceso de consumo. Pero también tenemos externalidades negativas. ¿Y cuáles son las externalidades negativas? Las externalidades, externalidades positivas. ¿Y cuáles son las positivas? Son las que la sociedad en su conjunto desea que exista. Por ejemplo, en el caso de una externalidad positiva del consumo, la población desea más consumo de ese bien si consideráramos a toda la sociedad, no solamente a quienes participan de ese mercado. Por ejemplo, en la educación. ¿Ya? Y acá quizás es un ejemplo extraño porque estamos utilizando la educación como un bien, pero lo que queremos, en el fondo, lo que mostraríamos con esto es que hay gente que va a pagar por educación. Y la gente que va a pagar por educación forma una demanda. Sin embargo, la sociedad completa se ve beneficiada por la cantidad de estudiantes que haya. Porque hay más conocimiento, porque el que estudia medicina después puede ayudar puede sanar a una persona que no estudia medicina y que no forma parte de esa demanda. Por lo tanto, el proceso de consumo de educación genera una externalidad positiva en la demanda. Eso quiere decir que la demanda de la sociedad, es decir, la demanda con externalidad, es más expandida de la que realmente ofrece el mercado. Por lo tanto, la solución de mercado privada nos lleva a un equilibrio menor de lo que quisiera la sociedad. Y acá también tenemos una pérdida social. Y esta pérdida social se entiende como este triángulo que nos muestra que cuando producimos y consumimos en el nivel privado, todavía hay unidades que tienen más beneficio que costo para la sociedad, que son todas estas unidades hasta QS. Entonces, en este caso, también la pérdida social también se relaciona a lo que ocurre si no se obedece al equilibrio óptimo social. La pérdida social, a ver si entendí la pregunta, la pérdida social es justamente lo que pierde la sociedad por no estar en el óptimo social y sin embargo por estar en el óptimo privado. Y estar en el óptimo privado hace que, en caso de externalidades positivas, no estemos consumiendo unidades que tienen un beneficio mayor al costo, o en el caso de externalidades negativas, que sí estemos consumiendo unidades que tienen un costo mayor al beneficio. Y finalmente, tenemos externalidades positivas a la producción. ¿Y qué quiere decir eso? Que ahora es el proceso productivo, es el que genera la externalidad. Y es una externalidad positiva, por lo tanto, como es el proceso productivo, es a la oferta, si es positiva, nos mueve la curva hacia la derecha. Entonces la sociedad quisiera una oferta más expandida. Por ejemplo, con la tecnología. Si se produce tecnología, quizás mucha gente más la sociedad se ve beneficiada por ese proceso productivo. Porque cuando alguien se pone a investigar sobre software, o a investigar algo tecnológico en general,
no solamente va a encontrar lo que está, o fomentar lo que está buscando, muchas veces en los procesos de investigación se generan descubrimientos que ayudan a otros sectores, a otras empresas, a otros privados en general. Por ejemplo, si alguien quiere producir un computador más eficiente y más liviano, va a investigar con los metales o con los plásticos asociados en su manufactura. Y cuando descubre un plástico que sirve más para que el computador sea más liviano, quizás ese plástico también es un descubrimiento que le sirve a otras empresas para ocupar ese plástico para hacer otros productos, quizás para hacer, no sé, para hacer electrodomésticos. Eso es una externalidad positiva en el proceso productivo. Y esos costos, esos beneficios que en el fondo le generan a otros productores, no los va a considerar la empresa de computadores. Y va a tener una oferta más alta. Pero si consideráramos a toda la sociedad, tendríamos que considerar esta externalidad positiva en la producción, y la oferta entonces estaría más expandida, y el óptimo social sería más de lo que del óptimo privado que efectivamente se tiene en este mercado. Entonces, a modo de resumen, esto es lo que tenemos. Distintas externalidades, positiva o negativa, que pueden ser por el lado de la oferta o por el lado de la demanda. Y tenemos entonces que, en el caso de externalidades negativas a la oferta, es el costo social, es más alto que el costo privado. Y eso lo podemos hacer para todas, y creo que es lo que yo estaba tratando de ir haciendo en cada uno de los casos. Una externalidad positiva a la oferta, entonces lo que nos lleva a que la cantidad de mercado resulta ser menor que la cantidad social, y por lo tanto el costo social es menor que el costo privado. Lo mismo, una externalidad negativa en la demanda, lo que resulta de eso es que la cantidad de mercado es mayor de lo que realmente desea la sociedad, el equilibrio social, la cantidad de equilibrio social, y la valoración social entonces es menor que la valoración privada. Una valoración social menor que la privada es justamente la explicación de por qué la demanda de social con externalidad es menor que la demanda privada. Y por último, una externalidad positiva a la demanda quiere decir que la valoración social es mayor que la privada, y la cantidad de mercado es menor que la cantidad social. Bueno, quedan 5 minutos, en realidad no sé, creo que es muy poco, pero espero que esto haya sido útil y podemos, bueno, 5 minutos quizás para responder preguntas que no hayan quedado claras, en vez de avanzar con algo muy rápido, quizás mejor responder preguntas, y que esto quede súper claro. Bueno, preguntas, comentarios, ¿fue útil? Si tienes, bueno, qué bueno que sí, me dicen. ¿Y alguna pregunta? Ya con esto, lo que tenemos entonces para la próxima semana va a ser macroeconomía, ¿ya? Si pueden, les recomendaría eso, sí, ojalá puedan revisar las clases, y vamos a destinar, yo creo que lo mejor, bueno, cualquier cosa lo conversamos, pero nos quedan 2 clases. Mi idea sería que el martes podamos hacer un repaso, y después recuperamos la clase que nos falta el jueves. Y con eso ya cerramos macro, cerramos las clases, y bueno, nos vamos ajustando todo lo que se pueda, y creo que lo más provechoso es que para la próxima semana es que sea con su mayor revisión de material y dudas, ¿ya? Bueno, eso entonces por mi parte, espero que les haya servido, cuídense y nos vemos la próxima semana.